Dios les bendiga, hermanos. Me da gusto estar otra vez con ustedes. Reciban un saludo de la Iglesia Lirio de los Valles. Les voy a pedir a los adolescentes y niños que puedan pasar a tomar su enseñanza con reverencia, y los que nos quedamos aquí podemos tomar asiento. Y les voy a pedir que abran la palabra de Dios en el primer libro de Samuel, Primera de Samuel, en el capítulo 3, amén. Primera de Samuel, capítulo 3. Este año, hermano, empezó de una forma bastante peculiar. Nuestro año ha comenzado con todo en diferentes formas. Hay importantes cambios políticos a nivel mundial que nos hacen pensar en definitiva que el tiempo de la manifestación de nuestro Señor está cercana. Aquellos que les gusta investigar un poco acerca de temas sobre política, algunos de ustedes deben de saber que hay organizaciones no gubernamentales internacionales, públicas y privadas, que están impulsando cambios desde más o menos unos 30 años atrás para que el mundo se vaya conformando de tal manera que se acomoden las cosas para que exista un nuevo gobierno mundial, un orden mundial. Y esto ha sido de una manera muy sutil, a través de muchas políticas públicas. Una de las organizaciones más grandes que hace esto es la ONU. La ONU, antes del año 2000, tenía algo que se llaman Objetivos del Desarrollo del Milenio, para que las naciones conjuntas en la ONU pues impulsaran este tipo de políticas. Evidentemente el hombre se dio cuenta que sus objetivos eran inalcanzables, entonces ya después cambiaron del año 2000, dijeron, bueno, vamos a proyectarlo para el 2030. En el 2030 vamos a buscar que a nivel mundial exista esto, entre ello cuidar el ambiente, igualdad entre hombres y mujeres, en fin. Ahorita ya casi nos acercamos al 2030 y se están dando cuenta que sus objetivos son inalcanzables, que no los pueden, que son ridículamente inalcanzables. Y entonces próximamente están a punto de decir, bueno, ya no para el 2030, hagámoslo para el 2050. ¿Y por qué les menciono esto, hermano? Porque aunque Dios en su soberanía todo tiene bajo control y todo lo que Él permite de uno u otro modo va a suceder, tú y yo como iglesia tenemos una responsabilidad en nuestra generación. Tú y yo como iglesia tenemos una responsabilidad para ser luz y ser sal, la luz del mundo y la sal de la tierra. El domingo pasado yo mencionaba en la iglesia, hay ejemplos de cómo los hijos de Dios han impactado de tal manera en sus generaciones que incluso han logrado que el ambiente cultural de donde ellos se han movido sea alcanzado, impactado por el reino de Dios. Un ejemplo muy grande, les decía a los hermanos, lo tenemos en el libro de los Hechos con los apóstoles, justo cuando llegan a Éfeso y les dicen, estos que trastornan el mundo también han venido acá. Y esta palabra trastornar significa estos que cambian el sentido del mundo. Estos que cambian el sentido del mundo han venido acá. Y tú y yo hemos leído esa historia en donde los apóstoles revolucionaron esa ciudad. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que tú y yo tenemos, no por nuestras fuerzas ni por nuestra capacidad, la forma en donde podemos impactar a nuestra generación, a nuestro medio, tu medio de trabajo, tu escuela, el lugar en donde tú te desarrollas.
tienes esa capacidad de impactar de forma positiva para que seas luz y seas sal. De ahí la importancia de nuestro tema del mes. El tema del mes es envíame a mí, envíame a mí. Y fíjate qué curioso, cuando tú y yo conocemos al Señor y empezamos a escuchar acerca de hombres que son admirables, su trabajo en las manos de Dios es admirable, muchos de nosotros quisiéramos parecernos a ellos. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, no hemos pensado, a mí me hubiera gustado ser como Moisés? Que el Señor a mí usara mi vida como usó la de Moisés. ¿Cuántos no hemos pensado, a mí me hubiera gustado que el Señor me usara como Elías, que me levantara como el profeta Elías? Y estoy seguro que muchos de nosotros hemos tenido a veces esos pensamientos, pero algo que es muy curioso, hermano, es que todos los siervos de Dios, Dios los llamó en momentos no de bonanza, en momentos no de quietud, en momentos no de paz y de tranquilidad, en momentos no de prosperidad. Los llamó en momentos de dificultad, de grande dificultad y de grandes retos. Allí el Señor fue cuando levantó grandes personajes. ¿Y tú y yo qué empezamos a hacer cuando se vienen los tiempos de grande dificultad? ¿Qué le decimos a Dios? Gracias, Señor, por estos momentos difíciles, ¿no? ¿Qué le decimos, Señor? ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Ya que ya llevo 3 domingos que voy, ¿no? Ya me comprometí. Y ahí empezamos. Queremos un gran llamado, pero huimos a ese llamado cuando se hacen tiempos de grande necesidad. Y no es necesario un gran llamado si no hay una gran necesidad. ¿Para qué sería necesario un gran llamado si no hay una grande necesidad? Los grandes llamados surgen cuando hay grandes necesidades. Y si tú quieres, por ejemplo, que el Señor te use de forma grande, pues prepárate porque puede ser que te envíe a suplir una grande necesidad, una grande necesidad. Y nuestro tema del mes, hermano, está basado en un texto muy famoso del libro del profeta Isaías, que muchos de nosotros conocemos. Y resumimos nuestra frase, no le pusimos completa M aquí, envíame a mí, solo pusimos, Señor, envíame a mí. Pero para que el Señor nos envíe, hermano, existen condiciones previas a que el Señor nos envíe. Antes de que yo pueda decirle al Señor, envíame a mí, existen condiciones necesarias para que yo pueda llegar a decirle al Señor, envíame a mí. Amén. Y en esto se basa el mensaje que quiero compartir con ustedes esta mañana, que se titula Los siervos oyen. Los siervos oyen. Los siervos de Dios oyen. Los que no son siervos de Dios, entonces, ¿qué? No oyen. Solo los siervos de Dios oyen. Los siervos oyen. Y vamos a leer lo que dice Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 9. Léanlo en una primera ocasión ustedes, hermanos. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 9. La palabra dice: fíjate, dice la palabra, y dijo Elías a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. ¿Cuántos conocen esta historia? La conocemos bastante, porque de hecho el tema de noviembre se relacionó con todo esto, ¿no?
Y esta palabra siervo, todos sabemos que significa un sirviente, un sirviente. Si yo aspiro a ser siervo de Dios, debo de tener bien en claro que un siervo es un sirviente del Señor, un sirviente del Señor. Y la palabra oír significa escuchar u oír con inteligencia. ¿Por qué es importante oír con inteligencia? Por ejemplo, algunos de los que están aquí hoy no oyen con inteligencia, no van a oír con inteligencia. ¿Qué significaría oír con inteligencia? Entender el mensaje, pero no solo entender el mensaje. Esta palabra va encaminada a la idea de que si yo escucho, entiendo el mensaje, le presto atención al mensaje, entonces obedezco al mensaje. Esta palabra hebrea, oír, donde dice, habla Señor porque tu siervo oye, significa yo escucho con inteligencia, con atención, con obediencia. Eso hace un siervo. Un siervo está atento a la voz de su Señor para entender su orden, para prestarle atención a su orden, pero sobre todo para obedecer su orden. Eso es oír con atención al Señor. Y solo los siervos de Dios tienen esta capacidad. Solo los siervos de Dios tienen la capacidad de oír la voz de Dios con inteligencia, con atención y con obediencia. Alguien que no sirve a Dios, ¿qué crees que hace? Escucha, pero tal vez no entiende. Tal vez sí entiende, pero ¿qué? Le vale, le da lo mismo. Dice, pues sí. Y mucho menos ¿qué? Obedece, mucho menos obedece. ¿Qué seremos tú y yo, hermano? ¿Siervos de Dios o simpatizantes del cristianismo? O hay personas que ni siquiera simpatizan con el cristianismo, van a las iglesias. No los entiendo, ¿no? Ese es el que está peor que todos, porque pues mejor que se vaya a ver el partido, o no sé, a hacer otra cosa. Pero todos aquí deberíamos de asumir que si venimos es para escuchar ¿qué? La voz de Dios, la instrucción de Dios. Pero es una verdad que solo los siervos oyen, solo los siervos prestan atención, solo los siervos obedecen. Los demás no lo hacen. Un siervo no puede ser enviado, fíjate bien, ¿por qué yo no puedo ser enviado si no oigo con inteligencia? Si yo no escucho para qué soy llamado, no puedo ser enviado. Necesito escuchar con inteligencia a Dios para saber qué quiere, a dónde quiere que yo vaya, qué es lo que quiere que yo haga. Un siervo, si no escucha el llamado de su Señor, no puede ¿qué? Ser enviado, porque ni siquiera escucha cuando su Señor ¿qué? Lo llama. Yo no puedo presentarme delante de Dios para que me envíe alguna labor sin antes escuchar inteligentemente su llamado. No puedo decirle al Señor, envíame a mí, si no escucho ¿qué? Su llamado. ¿A qué nos va a enviar el Señor? ¿No? Para que una persona o una iglesia desee ser enviada por Dios, alguna labor, algún trabajo, primeramente debe de percibir su voz, primero debe de percibir su llamado, primero debe de percibir su ordenanza. Por eso solo los siervos de Dios ¿qué? Escuchan, solo los siervos de Dios escuchan. Porque si no es imposible que el Señor nos diga, quiero que vayas a hacer esto. Las personas muchas veces imaginan que los hombres de Dios, yo quiero ser un grande hombre de Dios, pero no quiero pasar por momentos ¿qué? De dificultad. Moisés, hermano, siendo llamado en momentos en donde el pueblo estaba
siendo esclavo. ¿Era un momento sencillo o fácil? No, pero fue un grande ¿qué? Llamado. Gedeón, ¿en qué momento fue llamado? En momentos de paz y tranquilidad, de prosperidad. ¿Cuál era la condición del pueblo en tiempos de Gedeón? ¿Por qué Gedeón tuvo que salir de noche a ver qué encontraba para comer? Porque sus enemigos lo saqueaban. ¿En qué momento Dios llama a Gedeón? En un momento en donde había hambre, pero además había guerra contra su pueblo. Samuel es llamado en grandes momentos de necesidad espiritual. No fue llamado en un tiempo en donde todo estuviera marchando bien, en donde el pueblo estuviera buscando a Dios, estuvieran escuchando a Dios, en donde fueran fieles a Dios. En un momento en donde la palabra de Dios escaseaba, Dios llama ¿a quién? A Samuel. En un momento en donde el pueblo de Israel estaba debatiéndose entre dos pensamientos, entre servir a los Baales o servir a Jehová, Dios levanta a Elías y a Eliseo. En un momento en donde el pueblo no tenía ni los deseos, ni la intención, ni la enseñanza para buscar a Dios, Dios levanta a Elías y a Eliseo. Y eran momentos de grande dificultad, de grande apostasía y tibieza espiritual en Israel. Isaías es llamado en medio de un grande conflicto político, termina la muerte de un rey, en donde históricamente sabemos que estos eran periodos álgidos entre la supervivencia de los reinos. En ese momento Isaías es llamado, en donde el pueblo también no era fiel a Dios. Momentos difíciles llevan a llamados grandes. Jeremías es llamado en tiempos de devastación de Judá, donde toda la ciudad estaba ¿qué? Destruida. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría tener un llamado similar? Porque ¿qué es lo que puede pasar si este vecino loco del país de enfrente nomás se le ocurre soltar una de sus bombitas? Ya, hermano, el mundo como tú y yo lo conocemos, y quizá nos toque vivir una guerra mundial que no va a ser nada parecida a la Segunda Guerra Mundial. Sería una guerra muy, muy, muy diferente. ¿Y cuántos diríamos, heme aquí, Señor, envíame a mí? En tiempos de grande necesidad, hermanos, cuando hay grandes llamados de parte de Dios. Y como hijos de Dios casi siempre buscamos ¿qué? Señor, bendíceme en mi trabajo, mira, no me he podido comprar el carro que quiero, pues ahí, échame la mano, Señor, tú eres el dueño del oro y de la plata. Y esos son nuestros grandes ¿qué? Problemas, hermano. Esos son nuestros grandes problemas. Señor, fíjate que ahí está mi hermano en La Hermosa, que yo lo sigo viendo feo, pero pues tú lo amas, Señor, y ya, por favor, dame amor por él, ¿no? Y ahí esas son nuestras grandes dificultades. Y las personas que están viviendo de verdad tiempos difíciles, tal vez Dios les está permitiendo vivir un proceso de cáncer en su cuerpo. Esos hermanos, de verdad es algo difícil, y muchos de ellos, hermanos, están bendiciendo el nombre de Dios, glorificando el nombre de Dios. Aunque el Señor no les esté respondiendo a una sanidad sobrenatural, son conscientes de que Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Entonces, ¿cuál es la medida de nuestra fe, hermano? Si yo quiero que Dios me envíe algo grande, debo de estar preparado para que tal vez esa sea una grande necesidad. Pero no puedo ser enviado si yo no escucho la voz de Dios. Debo de ser un siervo que oye. Y solo para que nos demos cuenta de la clase de a veces comisiones que el Señor hace. Fíjate, abre la Biblia en Ezequiel 2. Fíjate el llamado de Ezequiel.
Dice Ezequiel capítulo 2, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Hasta aquí todos diríamos que, amén, sí, Señor. Yo quiero escuchar tu voz, es lo que he estado orando. Deseo oír tu voz, deseo ser tu siervo, deseo que tú me mandes a algo. Pero fíjate lo que le dice el Señor a Ezequiel. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí, me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. ¿Cuántos diríamos, yo voy a esa iglesia, Señor? Envíame a esa iglesia, que cuando me toque predicar les valga, ni me hagan caso, les dé lo mismo, y que yo ahí esté predicando. ¿Así será la hermosa? ¿Ustedes qué creen? A veces, hermano, a veces tienes auditorios que, ¿qué crees? No les importa escuchar la palabra de Dios. Pero si yo amo a Dios, ¿qué voy a hacer? Imagínate aquí Ezequiel que hubiera dicho, no, mándame una iglesia en donde a todos les guste cantar, Señor, a donde a todos les guste alabar, participar, a donde todos sean educados y al menos buenos días, buenas tardes, digan, Señor, que no haya ninguno que crea que nos hace un favor al venir, ¿no? Mándanos esa clase de iglesias. Pero si el Señor dice, pues no, te vas a tal lado, ¿qué tengo que hacer? Si soy un siervo, voy a escuchar y voy a obedecer. Pero la mayoría, hermano, de los siervos de Dios tuvieron comisiones no sencillas, nada sencillas. A veces deseamos los grandes llamados, pero no queremos las circunstancias complejas. Y en medio de las circunstancias complejas es donde surgen los grandes llamados, las grandes comisiones. Para ser enviado, hermano, necesito entender que será no para cumplir mis sueños. ¿Cuántos hemos escuchado eso? El Señor te salvó para cumplir tus sueños, ¿no? Para cumplir tus planes. No, hermano, si yo soy llamado por Dios, seguramente me va a levantar para suplir una necesidad. Seguramente el Señor me va a llamar para que yo supla una necesidad. No para que cumpla mis sueños, sino para que cumpla sus propósitos. Si Dios me llama, va a ser para que yo cumpla sus propósitos, sus planes, su agenda, no mi agenda. Hasta aquí, ¿cuántos podríamos decir, sí, Señor? Yo sigo diciendo, envíame a mí, envíame a mí. Generalmente, esos llamados son en un momento en donde nadie quiere ¿qué? En donde nadie quiere ir, en donde nadie quiere responder. En el tiempo del joven Samuel, vamos de nuevo a Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 3. En el tiempo del joven Samuel, hermano, había una grande necesidad espiritual en el pueblo. Lo leemos en el versículo 1 del capítulo 3. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Era un tiempo en donde había una necesidad espiritual. El pueblo no buscaba, no había una revelación continua de la voluntad de Dios. En ese momento el Señor levanta a Samuel. No era un tiempo sencillo, no era un tiempo fácil. Así que si en verdad yo, hermano, entiendo y deseo ser enviado, debo de saber que la encomienda puede ser difícil. Puede ser difícil, pero ¿qué dice la palabra de Dios?
Para Dios, nada es difícil. Para Dios, nada es difícil. ¿Puede ser difícil para quién? Para mí, si yo lo hago en mis fuerzas, puede ser difícil. Pero si lo hago con la guianza y la dirección de Dios, va a ser fácil, porque quien lo va a hacer es ¿quién? La primera condición existente para ser enviado, fíjate bien, la primera condición existente para ser enviado tiene que ver con mi disposición. Yo no puedo ser enviado si no estoy dispuesto, si no estoy disponible, si no estoy a la mano. Y esto lo leemos en 1 Samuel 3:4. Dice la palabra: Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. ¿Qué haces tú y qué hago yo cuando el Señor nos llama, hermano? ¿Estamos disponibles para Dios? ¿Qué le dijo Isaías cuando dice la palabra que Isaías tuvo la visión de la presencia de Dios? Él reconoció su condición, dijo: ay de mí, porque soy hombre pecador, de labios inmundos, que habito en medio de un pueblo inmundo. Voy a morir porque mi rostro ha visto al Señor. Y dice la palabra que entonces fue santificado, perdonado su pecado, limpiado su maldad, y terminando eso, él dice que escuchó la voz del Señor, que dijo: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Cuál fue la primera condición para que Isaías fuera enviado? Su disposición, su disposición. Por eso lo primero que dijeron fue: heme aquí. Esta palabra significa: aquí estoy, estoy a la mano. Es como si Dios me llamara hoy, yo le tendría que decir: aquí estoy, Señor, estoy a la mano, estoy a tu disposición. ¿Cuántos de nosotros podríamos tener esa disposición? Porque hasta aquí no hay ninguna encomienda, solo hay un llamado. Pero yo no sé a qué me va a enviar el Señor. Normalmente nosotros, ¿qué hacemos? Pues déjame primero ver a qué me quiere mandar, ¿no? ¿A qué y a dónde? Si me manda ahí a una iglesia más o menos de nivel medio socioeconómico alto, ya no medio, sino alto, entonces tal vez sí, y que esté en un lugar bonito, ¿no? Entonces ahí sí le voy a decir al Señor: Señor, heme aquí, envíeme a mí. Pero la disposición del corazón empieza cuando tú estás dispuesto a decirle al Señor: aquí estoy, Señor, sin conocer ¿qué? La encomienda, sin conocer el trabajo, sin conocer a dónde, cuándo, cómo y por qué. Solo decirle: Señor, aquí estoy. ¿Llamaste? Aquí estoy. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa disponibilidad para Dios? Si a veces una de las tareas más sencillas que tiene todo cristiano, ¿cuál es? Es de lo más fácil. Así es como el que 1 más 1 de la primaria, yo creo. El venir a la iglesia es lo más fácil. Y ya muchos creemos que hacemos ¿qué? Ya. El Señor hoy se va a sentir complacido porque vine, ¿no? Eso es lo más sencillo. ¿A cuánto les cuesta trabajo venir a la iglesia? Imagínate, hermano, que el Señor nos llamara algo como a Ezequiel. Si lo más sencillo a veces nos cuesta ¿qué? Trabajo. Por eso, antes de que yo pueda ser enviado, necesito tener disposición en mi corazón. Necesito estar a la mano para Dios. Necesito decirle: Señor, aquí estoy. Porque eso hace un siervo. ¿Cómo responderían los esclavos a sus amos antes? ¿Cómo les dirían a los esclavos antes? A veces ni nombre tenían, pero los esclavos estaban ahí a la orden ¿de quién? De su amo. Esa figura, hermano, es la del siervo de Dios.
no es de una persona especial que todo el mundo saluda, que le sirven primero en los convivios, que presentan en los servicios como alguien especial, que todo el mundo lo saluda. Ese no es un siervo, eso no es un siervo es un esclavo de Cristo, un servidor de Cristo, alguien que está a la disposición de Cristo, alguien que le dice al Señor: aquí estoy, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aquí me tienes, Señor, estoy a tu disposición. ¿Qué factor común existe entre Samuel e Isaías en esta parte? Que ambos tenían esa disponibilidad, esa disposición. Los dos respondieron: heme aquí, al oír la voz de su Señor. Aquí estoy, Señor. Estoy a la mano, Señor, estoy listo, estoy listo. ¿Cuántos podríamos decirle hoy al Señor: estoy listo, Señor? Estoy listo. Dime qué quieres, estoy listo. ¿Cómo puedo, hermano, ser enviado si primero no tengo la disposición? ¿Puedo ser enviado si no estoy dispuesto? No. ¿Puedo ser enviado si no estoy a la mano? No. ¿Puedo ser enviado si no estoy listo? No. La primer condición para ser enviado es que debo de estar dispuesto, ser disponible para Dios. ¿Cómo puedo decirle al Señor: envíame a mí, si no existe la disposición en mi corazón? Es imposible. No le puedo decir: Señor, envíame a hacer un trabajo, si no estoy dispuesto a lo que implica hacer ese trabajo. Si Dios nos llama antes de manifestarnos la razón, fíjate bien, porque a Isaías no le dijo para qué lo llamó, solo lo llamó. A Moisés no le dijo inmediatamente para qué lo llamó, solo lo llamó. A Samuel no le dijo para qué lo llamó, solo lo llamó. ¿Y qué hubo en estos hombres? Disposición. Antes de que saber cuál era la tarea, ya había disposición en su corazón, porque los siervos, ¿qué hacen? Oyen. Los siervos oyen con atención la voz de su Señor para obedecer. Eso hacen los siervos. Por eso el mensaje de esta mañana, ¿cómo se llama? Los siervos oyen. Los siervos oyen. Los que no son siervos no oyen. Les entra por aquí, les sale por acá. No escuchan. Si, hermano, a ti y a mí Dios nos llama antes de manifestarnos la razón, ¿podemos responder con la misma solicitud? ¿O antes de responder le decimos: pero primero dime para qué, Señor? ¿No? Así, ¿qué es lo que quieres? Dime primero si me va a convenir o no, si me van a tratar bien o no, si me van a respetar o no. Cuando nuestra respuesta, si soy siervo, debería ser: aquí estoy, Señor. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Para qué me llamaste, Señor? ¿En qué te puedo servir? Ahora debemos observar que si no me encuentro, ¿por qué Samuel, hermano, a una edad tan pequeña, podía escuchar la voz de Dios? ¿Y por qué Elí, hermano, que era una persona experimentada, con un ministerio, con un sacerdocio, con experiencia, con conocimiento, él no pudo reconocer la voz de Dios? Un niño frente a un sacerdote. ¿Quién tendría más experiencia? El sacerdote. Pero ¿quién escuchó la voz de Dios? El niño. Entonces yo debo de observar que si quiero, para estar disponible a Dios, primero tengo que identificar ¿qué? Su voz. Tengo que identificar su voz. ¿Y cuál es el factor que me hace identificar la voz de Dios? Fíjate, vamos a 1 Samuel 3, versículo 2.
Dice, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. O sea, Elí estaba en su casa, en su propiedad, lejos del templo de Dios. ¿Y Samuel en dónde estaba? Pero fíjate, dice, ¿dónde estaba el arca de Dios? Este es un texto un poco como complejo, porque yo podría pensar, entonces Samuel estaba en el lugar santísimo, estaba durmiendo en el lugar santísimo, en donde estaba el arca del pacto, porque si estaba durmiendo ahí, hermano, no cualquiera podía entrar ahí, ni en cualquier condición. De acuerdo a la ley tenía que ser una sola vez al año y solo era el sumo sacerdote, y primero tenían que hacer un sacrificio para expiación por él y por el pueblo, y así podía entrar al lugar santísimo en donde estaba el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios. Entonces, si este texto me dice que Samuel estaba dormido en el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, ¿por qué no murió? Porque no fue expiado primero. Y además, ¿en qué condición estaba Samuel? Imagínate. ¿Pero qué nos quiere decir este texto? Que Samuel estaba cercano ¿a qué? A la presencia de Dios. Que Samuel era un niño que a pesar de su edad estaba cercano a la presencia de Dios. Era un niño que estaba cercano a Dios, cercano a Dios. Y dice la palabra de Dios, porque tenemos ejemplo en otros lados, cuando David llegó y comió un pan que no le era permitido a cualquier persona comer. Aquí nos damos cuenta que el Señor no mira lo que está delante de nuestros ojos como nosotros, sino Él mira el corazón. Pero ¿qué fue lo que hizo que Samuel escuchara la voz de Dios y Elí no? Que Elí vivía, su vida cotidiana ya era una vida lejos de la presencia de Dios. Pero la vida cotidiana de Samuel, el niño Samuel, era cercana a la presencia de Dios, a querer conocerle, a querer buscar a Dios. Si tú quieres escuchar la voz de Dios, ¿sabes qué necesitas? Estar cercano a la presencia de Dios. No puedes decirle, Señor, yo quiero escuchar tu dirección, quiero escuchar tu voz, quiero que tú me digas qué es lo que debo de hacer, y pasártela viviendo lejos de la presencia de Dios. Porque para que yo pueda escuchar la voz de Dios tengo que estar cercano a Dios, cercano a Dios. No puedo oír la voz de Dios si no estoy cercano a Dios, hermano. Y si no escucho la voz de Dios no voy a saber para qué me quiere, para qué me ha llamado. Entonces esta condición es muy importante, debo de estar cercano a Dios. ¿Tú quieres escuchar la voz de Dios? Tienes que estar cercano a Dios. Y algunos de ustedes pueden decir, yo ya sé, yo hasta hablo 10 lenguas, ¿no? 8 lenguas y cuando yo oro el Señor contesta. Y Elí, hermano, era un hombre que conocía a Dios, sí, experimentado en el Señor, sí, servía a Dios, sí. ¿Y por qué dejó de escuchar la voz de Dios? Fíjate qué interesante, no sabía, no se dio cuenta hasta que esto se repitió 3 veces. Hasta ese momento Elí le cayó el 20 que era Dios el que estaba llamando a Samuel. Y dice la palabra de Dios, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate.
Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. ¿Por qué estaba tan desconectado Elí? Porque estaba lejos de la presencia de Dios. Y los que hemos leído esta parte sabemos por qué empezó a desagradar a Dios. ¿Tú quieres, hermano, que el Señor te hable y manifieste su llamado a ti? Tienes que estar cercano a Dios. Tienes que estar cercano a Dios. Dios no te puede dar dirección si tú no lo buscas. Si no quieres estar cercano a Él. Si tú quieres escuchar los planes que el Señor tiene para ti, tienes que buscarlo, estar en su presencia, vivir en su presencia, estar cercano a Él. Y en el momento en que Él te quiera llamar para hacer algo, vas a escuchar su voz. Pero si no estás cercano a Él, te va a pasar como a Elí. Puede que Él esté llamando y que tú estés dormido en tus laureles. Dormido en tus laureles, que por cierto ya el pastor respondió esa tarea, ¿no? Dormirse en sus laureles. ¿Cuántos están dormidos en sus laureles ahorita? Una persona, aunque tenga un llamado de parte de Dios como Elí, aun cuando ya ha servido un tiempo en la iglesia, aun cuando ya haya escuchado en algún momento la voz de Dios, si esa persona se aleja de Dios, se aleja de su presencia, va a empezar a dejar de escuchar la dirección de Dios, como le pasó a Elí. Elí sí conocía a Dios, por eso hubo un momento en donde después entendió que era Dios. Y tanto conocía a Dios que cuando le revela Samuel el mensaje, él dice: es buena palabra la que Dios ha hablado. Porque Elí sabía que Dios no hace nada sin ningún propósito, no actúa a la ligera. Si yo quiero escuchar la voz de Dios, hermano, necesito estar en la presencia de Dios. Estar en la presencia de Dios. Eso fue lo que hacía este Samuel. Los siervos oyen la voz de Dios porque están cercanos a la presencia de Dios. Por eso una persona que escucha, que está cercana a Dios, escucha su voz, lo que hace es obedecer. Obedecer. Elí, a pesar de conocer al Señor, tuvo dificultad en reconocer su voz. Puede pasarle a cualquier siervo esto. Por eso es importante conocer la voz de Dios para entender su llamado. Si yo no conozco y entiendo la voz de Dios, no puedo entender para qué me llama. Por eso, para que yo le pueda decir al Señor: envíame a mí, primero tengo que escucharlo, tengo que estar dispuesto, tener disposición, y al entender su voz, entonces sí saber para qué me quieres tú, oh Señor. Para reconocer la voz de Dios, hermano, debo de mantenerme entonces cercano a la presencia de Dios. Si amo a Dios y soy siervo del Señor, escucho la voz del Señor, porque los siervos de Dios oyen la voz de su Señor. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y me siguen. Las ovejas que no son del Señor escuchan la voz del Señor y ¿qué hacen? No lo siguen, no lo obedecen porque no son sus ovejas. Por eso el maestro le tenía que decir a los fariseos: ustedes no reconocen mis palabras porque no son hijos de Dios. Ustedes quieren hacer lo que su padre, el diablo, hace. Imagínate. Por eso es muy importante, hermano, que yo antes, para decirle al Señor: envíame a mí, debo de escuchar su voz. Para escuchar su voz tengo que estar cercano a Él. Al estar cercano a Él y escuchar su voz, debo de tener disposición para Él, disponibilidad para Él, para que pueda decirle: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Las personas que sirven a Dios escuchan inteligentemente, con atención y obediencia al Señor.
Fíjate, 1 Samuel 3:10, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Porque ¿qué hacen los siervos de Dios? Oyen. Por eso la respuesta de Samuel fue, habla, Señor, porque tu siervo oye. ¿Qué quieres, Señor? Porque tu siervo oye. Es importante, hermano, no solo reconocer la voz de Dios, sino escuchar con inteligencia el mensaje de Dios. ¿Puede que yo escuche sin inteligencia el mensaje de Dios? Sí. ¿Y a quién crees que le pasó? Ni te lo imaginas. ¿A quién crees que le pasó? Al mismísimo profeta Elías le pasó esto. ¿Elías reconocía la voz de Dios? Sí. Él mismo decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. O sea, era una persona que vivía en la presencia de Dios. Escuchaba la voz de Dios. Pero yo debo de escuchar con inteligencia la voz de Dios, porque si no, no voy a entender para qué el Señor me quiere, hermano. Y si le pasó al profeta Elías, pues ¿qué nos esperamos tú y yo, no? Si al mismo profeta Elías le pasó esto, tú y yo tenemos que estar atentos para que no nos pase lo que le pasó a Elías. Fíjate qué le pasó a Elías, Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes 19, versículo 9. Todos sabemos esta parte de la Biblia donde Elías huye después del milagro extraordinario de el fuego del cielo que quemó el altar. Jezabel lo empieza a perseguir, él huye triste, amedrentado por esta mujer, y dice la palabra de Dios, versículo 9, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová. Elías vivía en la presencia de Dios, estaba cercano a Dios, escuchaba a Dios, sí, vino la palabra de Dios y Elías escuchó. Y dice la Biblia, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Es una respuesta que todo el mundo diría, wow, Elías, ¿no? Increíble. Pero estaba equivocado, no estaba escuchando inteligentemente. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. ¿Qué estaría pensando Elías en ese momento, hermano? Después de ver un milagro como el de que descendiera fuego del cielo, quemara ese altar que estaba totalmente mojado, que Dios le hubiera dado esa autoridad para degollar a los 800 profetas, más de 800 profetas, y que de repente Dios le manifestara este tipo de obras sobrenaturales, que era lo más fácil de pensar. Ahí está el Señor, allí está el Señor. Pero ve lo que dice la palabra, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Por qué no había estado atento al llamado del Señor? ¿Por qué se fue a otro lado, aunque escuchaba la voz de Dios? Porque necesitaba escuchar al Señor con inteligencia, con obediencia, con atención. Y dice la palabra, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y el Señor tuvo que decirle, mira, Elías, no estás escuchando con atención.
Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Si tú y yo, hermano, no escuchamos con atención la voz de Dios, puede que no hagamos el trabajo que Dios quiere que hagamos. Por eso también es importante oír con inteligencia. Por eso la mejor respuesta para cuando Dios nos llame es responder como lo hizo Isaías. Es responder como lo hizo Samuel. ¿Cómo? Heme aquí, habla Señor, porque tu siervo oye. Yo quiero entender lo que tú vas a decir. Quiero escucharte con inteligencia y quiero obedecerte después de escucharte. Porque a todos, hermano, nos puede pasar esto. Puedo escuchar su voz, pero no ir con inteligencia. Debo entender su llamado y estar dispuesto a obedecerlo. Si quiero ser enviado, debo escuchar su voz, debo estar atento, debo estar dispuesto y debo querer obedecerle. ¿Te imaginas aquí? Es como si en tu trabajo te llegaras mañana a tu trabajo y te dijeran, ya tenemos tu reemplazo. ¿Qué dirías? Y además, ¿cómo fue el reemplazo del profeta Elías? ¿Hizo muchas más cosas que Elías Eliseo? Sí, cosas sorprendentes. Es el único profeta de la palabra de Dios que se la pasó haciendo y deshaciendo milagros. Bueno, es más, hasta los que lo injuriaron ahí, le dijo el Señor, los maldijo y salieron unos osos y dice que destrozaron a estas personas que se rieron del profeta. Yo le he dicho, Señor, dame esa, nada más dame esa capacidad, Señor. No te pido más con esa. Imagínate qué autoridad tenía el profeta Eliseo. Pero que tú y yo llegáramos a nuestro trabajo mañana y nos dijeran, ya está tu reemplazo y le vamos a pagar mejor y le va a ir mejor que a ti. ¿Qué dirías? ¿Qué dijo Elías? Habla, Señor, porque tu siervo oye. ¿Y le fue mejor a Elías? Sí, hermano, mucho mejor. ¿A dónde se fue? Al paraíso con el Señor. Le fue mejor. Pero ¿por qué Dios recompensó hacia Elías? Porque era un siervo que escuchaba a su Dios. Un siervo con inteligencia que oía la voz de Dios. Si quiero, hermano, servir a Dios, debo escuchar su voz. Si quiero ser enviado por Él, debo oír su voz. Porque los siervos oyen. Los siervos oyen. Una persona que sirve a Dios, oye. Y ya vamos a acabar porque ahora sí ya prometí no tardarme tanto ya. Los siervos de Dios escuchan, hermano. Y ya escuchamos, ya entendimos esto de que escuchar significa que oigo con inteligencia, con atención y obediencia. Eso hacen los siervos. Y tenemos ejemplos de siervos que hicieron esto. Fíjate, Génesis 22. Ya vamos a terminar. ¿Qué hacen los siervos de Dios? Oyen. Génesis 22, versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Abraham era un siervo de Dios. ¿Y qué hacen los siervos de Dios? Oyen. Por eso Abraham, ¿qué contestó? Lo mismo que contestó Isaías. El Señor le llamó y Abraham le dijo, heme aquí, aquí estoy disponible, Señor, ¿qué quieres que haga? Yo puedo ser llamado para ser probado, hermano. Abraham fue llamado para ser probado. Abraham estuvo dispuesto a ser enviado, a ser probado. Los siervos escuchan, vamos a Éxodo.
Éxodo capítulo 3, versículo 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés, y él respondió: heme aquí. ¿Qué hacen los siervos? Oyen. Moisés fue llamado para ser el libertador del pueblo de Israel. Tal vez puede Dios llamarte para una gran comisión. Algunos puede llamarlos para ser probados. ¿Y qué debemos de responder? Heme aquí, Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Algunos podemos ser llamados para un gran trabajo, como el de Moisés. Pero ¿cuál debe de ser mi respuesta? Heme aquí, Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Aquí estoy. Lo mismo respondió Moisés que Abraham. El siervo, hermano, oye la voz de su Señor para obedecer, aun cuando es requerido para ser corregido. Puedo ser llamado por Dios para ser corregido. ¿Y cuál debe de ser mi respuesta? Heme aquí, Señor. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Quién fue llamado para ser corregido y después para una gran comisión? El apóstol Pablo. Fíjate, vamos al libro de los Hechos. Hechos capítulo 9, versículo 4, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Porque los siervos de Dios, ¿sabes qué hacen, hermano? Oyen. Pablo se le reveló el maestro y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Inmediatamente después le dijo: ¿qué quieres que yo haga? Porque eso hace un esclavo. El siervo oye aunque no entienda los planes de Dios, hermano. El siervo escucha aunque no entienda los planes de Dios, ni sus propósitos. Fíjate en este capítulo. Versículo 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Aquí estoy, Señor. ¿Qué quieres que haga, Señor? Aquí estoy listo, estoy disponible. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. ¿Ananías entendía el propósito de Dios? No. Entonces Ananías respondió: he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, porque Ananías era un siervo de Cristo, y los siervos oyen y obedecen. Y dicen: heme aquí, Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres que yo haga? El Señor me puede llamar y no puedo entender para qué me está llamando, pero si soy un siervo, ¿qué voy a hacer? Obedecer. El siervo oye, hermano, para hacer la voluntad de Dios y no para hacer su voluntad. El siervo escucha para hacer la voluntad de Dios, no para hacer su voluntad. ¿Cuántos hermanos estamos aquí para hacer la voluntad de Dios? Nuestro ejemplo más grande, ¿quién es? Jesucristo. Jesucristo le dijo al Padre: heme aquí, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Salmo 40. Salmo 40, versículos 7 y 8. Entonces dije:
He aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. En Hebreos 10, 5 al 7, nosotros leemos la contraparte en el Nuevo Testamento de esta porción de la Escritura. Dice Hebreos 10, del 5 en adelante, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. El Señor Jesucristo le dijo al Padre, heme aquí, ¿qué quieres que yo haga, Padre? Y si el maestro de maestros, hermano, le dijo al Señor, heme aquí, y si tú y yo somos hijos de Dios y siervos de Dios, cuando el Señor nos llame, ¿qué tenemos que responder? Heme aquí, Señor, aquí estoy disponible, ¿qué quieres que yo haga? Escuchar la voz de Dios. ¿Estás dispuesto, hermano, a oír la voz de Dios? ¿Estás dispuesto a estar disponible para Dios? ¿Tú escuchas la voz de Dios y lo escuchas para obedecerle y para hacer su voluntad? Porque si tú y yo oímos la voz de Dios es para hacer la voluntad de Dios. ¿Y sabes qué es lo más maravilloso de llevar a la práctica este principio bíblico? De que cada vez que escuchemos la voz de Dios, nuestra respuesta para Él sea, aquí estoy, Señor, aquí estoy. ¿Sabes qué es lo más tremendo y maravilloso? Y esto a mí me vuela la cabeza así. Dice la palabra de Dios en Isaías 58. Fíjate, esta parte creo que algunos la conocen. Dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Fíjate, porque Dios conoce nuestro corazón, hermano. Dios sabe con qué intención lo buscamos, para qué venimos. Él lo sabe. Y un siervo, hermano, no busca al Señor para escuchar su voz y no hacer su voluntad. Un siervo escucha la voz de Dios para hacer su voluntad. Y cuando nosotros hacemos lo que Dios quiere, porque hemos entendido su mensaje, porque hemos escuchado con inteligencia, porque hemos modificado las cosas que a Él no le agradan, vas en casa, te pido que leas lo demás, todo lo que el Señor se daba cuenta que hacía su pueblo, y que decían, es que sí queremos conocerte y sí te amamos, pero el Señor les recrimina varias cosas, pero al final les dice, si ustedes corrigen estas cosas, fíjate qué maravilloso es esto. Dice la palabra de Dios, versículo 8, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Fíjate qué tremendo, hermano. Cuando el Hijo de Dios aprende a estar dispuesto para Dios y a escuchar su voz y le dice, Señor, heme aquí, ¿sabes cuál es la contraparte de Dios? Que cuando yo ore al Señor y levante mi voz y clame y le pida a Él su ayuda, su auxilio y su socorro, ¿sabes qué me va a responder? Heme aquí, hijo. ¿Qué quieres que yo haga por ti, hijo?
Hermano, esto es tremendo, porque nosotros no somos dignos de que el Señor tenga esa disposición para nosotros. Pero lo hace cuando tú y yo aprendemos a escuchar su voz. Y cuando tú y yo le decimos, Señor, heme aquí, ¿qué quieres que yo haga? Dice su palabra que cada vez que yo busque a mi Padre, la respuesta de mi Padre va a ser, heme aquí, aquí estoy para ti. Por eso, hermano, yo te invito en esta mañana a que le digamos al Señor si de verdad hemos entendido la premura del tiempo en el que vivimos, de que cada vez hay más violencia en la tierra, cada vez el corazón del hombre se inclina más hacia el mal, y de que es importante que como iglesia del Señor nos levantemos y seamos esa luz y sal en nuestro tiempo, no importando lo que el Señor ya tenga dispuesto, sino obedeciendo su voz, que cada día tú y yo nos postremos delante de Él y le digamos, Señor, yo quiero escuchar tu voz, y que cuando yo escuche tu voz, no salgan otras palabras de mi boca, sino aquí estoy, Señor, aquí estoy, dime qué quieres que haga.